Vale, entonces arrancamos ahora sí oficialmente la primer clase del curso. La primera clase del curso va a ser, bueno, la presentación del proyecto, cuál va a ser el proyecto arquitectónico, pero dentro de la parte de estructuras, ¿por qué ACI? ¿Por qué sismo? Bueno, ¿por qué CFE Sismo 2015? ¿Qué significa 318? ¿Qué significa el guión 19? Y bueno, creo que lo del 2015, pues no hace falta explicarlo. ACI es el American Concrete Institute y es un instituto que no es dígase, una institución pública. Esta es una asociación privada, es una institución estadounidense que se dedica a la implementación o a la mejora, al estudio del concreto en específico. El código 318 es el que se encarga de la parte del diseño de estructuras de concreto mayormente en edificaciones. Y ojo, no estoy diciendo que solo los 318 sean de edificaciones, pero es un código de reglamento que se enfoca más en solventar y en sustentar las necesidades de las estructuras tipo edificación. Y el guión 19 pues es la versión del año 2019, la más actualizada. Bueno, la última actualización fue el 2019. Antes de la 319 es la 318.14, que es la que trabaja el software con el que vamos a estar trabajando. Porque bueno, yo tengo la versión 2016 de la ETAPS. Versión 2016, probablemente quien traiga la versión 18 tampoco traiga la ACI 319. Va a traer la ACI 318.14 y hasta quien esté usando la versión 2019 va a traer esta. Ahora, ya que lleguemos a la parte de concreto, vamos a ver cómo podemos modificar de manera manual, que es algo que tiene el software. Podemos modificar cualquier comando, cualquier dato que tengamos. Nosotros podríamos elegir el reglamento 318.05, es decir, el del 2005, y modificarlo a nuestro antojo para que se parezca, o más bien para que sea igual al del 2019. Nos da esa facultad el software. Entonces, y por otra parte, el FC Comisión Federal de Electricidad, tiene un manual en el que, bueno, como todos sabemos, o al menos los que somos de aquí de México, es la parte privada, bueno, es la parte pública que se encarga de suministrar energía eléctrica a todo el país, y ellos, bueno, pues, evidentemente pues, deberían o deben de tener mucha infraestructura para poder suministrar energía a todas partes de la República, y ellos pues hacen este tipo de torres, ¿verdad? Lo que son, bueno, no sé si me quedó, pero ellos pues hacen este tipo de torres para suministrar energía eléctrica a todo el país de México. Entonces, pues ellos evidentemente hacen mucha investigación acerca del sismo y acerca de viento. Hay dos manuales, CFE Sismo y el de viento. El de viento me parece que ya hay una nueva versión 2020, y el de sismo no se ha actualizado. Y cabe mencionar, y es importante, y quise hacer este capítulo, aunque pareciera muy obvio, era importante mencionar cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Cuando nosotros, por ejemplo, yo ahorita estoy presencialmente en la ciudad de Durango, México, al norte del país. Y el reglamento municipal, es decir, todos los municipios de México tienen un reglamento. ¿Por qué? Porque son libres y soberanos y son independientes de la federación hasta cierto punto. Entonces, el municipio de Durango tiene un reglamento de construcciones, pero para tener un reglamento de construcciones, pues necesitaría demasiada investigación para poder hacer su propio reglamento. Entonces, lo que hace
es como no hay suficiente capacidad técnica ni económica para sustentar o para apoyar el tipo de investigaciones o etcétera, etcétera, pues lo que se hace es que se copia literalmente el reglamento de la Ciudad de México, que es la capital del país, que son las famosas normas técnicas complementarias del reglamento de construcciones del Distrito Federal. Y bueno, entonces todos los estados o todos los municipios, mejor dicho, del país, le copian al reglamento de Ciudad de México, cuando el reglamento de Ciudad de México es exclusivamente de la Ciudad de México, en donde la Ciudad de México hay situaciones muy peculiares. ¿Por qué? Porque hay una zona, bueno, es una zona de sísmica tipo C, una zona de alta sismicidad, y no solo eso, también tiene un suelo muy blando, muy flexible, en donde recordemos que hay una ciudad cimentada sobre un lago, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos de usar un reglamento con específicas cualidades para el resto del país en donde no aplican, ¿verdad? Entonces es ahí que la mayoría de los ingenieros civiles que se dedican al cálculo estructural, que no diseñan en zonas sísmicas altas, dígase Oaxaca, dígase Chiapas o dígase la costa del Pacífico, que es la que más tiene consecuencias sísmicas, pues bueno, ahí creo que es válido usar el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, pero dentro de todo el país, la mayoría de los ingenieros usamos ACI 318 en su versión vigente para diseñar nuestras estructuras de concreto. Todo ese breviario era necesario para explicar por qué usar ACI, bueno, al menos en Ciudad de México, y además de que si alguien aquí es un alumno internacional, pues nos podamos entender todos en el mismo idioma, porque todos los reglamentos de Latinoamérica, incluido el de México, están basados o tienen mucha tesis en base a las investigaciones que se hacen en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos pues, es un país muy poderoso económicamente y hace muchas investigaciones por esa parte. Ahora, ya quedó bien explicada por qué vamos a elegir el tema del concreto de ACI y no del correspondiente de cada municipio. Entonces, ¿por qué SFE? Bueno, al igual que las normas técnicas de la Ciudad de México, CDMX, antes llamada Distrito Federal, tienen sus normas de sismo, pero también, vuelvo a repetir, son muy peculiares de esa parte del país, y lo que hacen todos los municipios de México es que hacen un machote, literalmente hacen un copiar y pegar de las NTCs, es decir, de la parte de Ciudad de México. Haz de cuenta, entonces me estás diciendo que en la parte de Durango te dicen que diseñes como si estuvieras en la Ciudad de México. El reglamento de construcciones del municipio de Durango te dice que diseñes como en la Ciudad de México. Pues en cierta parte sí y no. Toman muchos criterios, pero también exime de muchos criterios porque se sabe que Durango es una zona asísmica. Y digo, pongo el ejemplo de Durango porque pues, es una zona asísmica y es un lugar en donde actualmente estoy residiendo. Entonces, ¿por qué sismo? ¿Por qué CFE sismo? Pues como mencionábamos, como la Comisión Federal de Electricidad genera mucha investigación para viento y sismo porque necesita mucha infraestructura para suministrar electricidad, pues ellos también tienen un fuerte conocimiento y tienen mucha ingeniería detrás para lograr hacer un manual. Es un manual completo, es un manual amplio de cerca de 450 páginas. Pues vale la pena de una vez echarle un vistazo. Bueno, por ejemplo, este es el manual de CFE, ¿verdad? Es manual de diseño de obras civiles en su capítulo diseño por sismo. Entonces, por ejemplo, aquí nos vamos a una página, aquí lo tengo apuntado, página 24, entonces nos damos cuenta de que hay una regionalización sísmica. Bueno, en esta parte es la regionalización de aceleraciones en suelo, donde la parte más clarita pues es la parte en donde menos aceleración del suelo hay, ¿verdad? Que es toda esta parte. Y bueno, yo estoy ubicado más o menos por aquí.
Entonces, bueno, pues ya vamos entendiendo. El proyecto en el que nos vamos a enfocar está ubicado por esta zona. Es una zona sísmico tipo C. Es una zona un poco considerable, pero nada de qué preocuparse. A diferencia de, por ejemplo, la zona sísmica tipo D, que las aceleraciones en roca van en el orden desde los 450 hasta los 700 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y de esta manera queda un poco más especificada la regionalización, ¿verdad? Del peligro sísmico, donde el A es un sismo pues, moderado o nulo, el B es moderado, el C pues es un poco más relevante y el D es donde debemos de prestar demasiada atención. Entonces, ¿para qué voy a usar todo esto? Bueno, pues simplemente lo vamos a ver más adelante para diseñar los famosísimos espectros, que van más o menos, bueno, este va más o menos así. Si nosotros nos vamos a la página 32, pues vamos a ver que va a ser esta figurita, esta gráfica va a ser un espectro que nos va a gobernar la mayoría del proyecto. Nosotros vamos a encontrar aquí las aceleraciones en esta parte y en esta otra parte los periodos, que lo vamos a explicar con más profundidad adelante. Simplemente es meramente para irnos poniendo en sincronía de ver qué es lo que debemos de buscar, dónde buscarlo, etcétera. Y bueno, el tipo de estructuras, pues aquí podemos ver que CFE, al haber mucha investigación, pues viene que para estructuras tipo 1, estructuras comunes, estructuras industriales, chimeneas, silos, etcétera. Ahora, todos los países tienen un tipo CFE. Hay países en donde sí sea la norma 100%. Esto como tal no es una norma, es un manual, pero pues se usa como norma. Entonces esto se puede encontrar para cualquier país sin ningún problema. Obviamente no como CFE, ¿verdad? Sino como específicamente el suyo. Y CFE pues es muy claro, ¿verdad? Nos enseña con muchas gráficas qué tipos de análisis sísmicos hacer según cada situación, en donde método dinámico paso a paso, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Lo vamos a ver más adelante, por ahí del capítulo del módulo 3, con mucho detenimiento y mucha precisión. Esto es nada más meramente de ver qué es lo que tiene el manual, qué es lo que nos podemos encontrar, qué vamos a buscar de él, etcétera. Y ahora, bueno, vamos a la parte del ACI. El ACI es la versión, como mencionábamos, 3.18.19. Y bueno, yo les voy a compartir el ACI 3.18.19, versión 2019, y el 14. ¿Por qué los dos? Si uno es el vigente y el otro no, pues la realidad es que esta parte es como que lo escanearon. Entonces, cuando tú pones Control Find en la computadora para encontrar palabras clave, pues no funciona, pero en el ACI 3.14 sí, que este es el digital 100%, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí Control Find flexión, pues ya me sale la palabra clave flexión, ¿verdad? Pero pues la desventaja es que es en el 2014. Y en el ACI 3.18 versión 2019 pues ya no se puede. Pero ahora, si ustedes consiguen el versión 2019 sin que esté así como yo se los estoy pasando, sin problema, adelante. Ahora, otra cosa muy importante que mencionábamos al principio del ACI es que el ACI invierte demasiado en documentación, en investigación, y tiene muchísimos ingenieros capacitados para poder sustentar este tipo de documentos. O sea, estamos hablando que un documento que habla exclusivamente de concreto tiene 688 páginas, mientras que probablemente la norma técnica complementaria de México tiene cerca de 1000 páginas aproximadamente, pero dentro de esas 1000 páginas viene el concreto, viene acero, viene mampostería, viene madera, viene sismo, viene viento y viene cimentaciones. O sea, te das cuenta que todo esto también son 1000 páginas y el ACI junta 688, casi 700 de puro concreto, ¿verdad? O sea, la investigación es demasiado ardua.
Entonces, por ejemplo, aquí, esto también se los va a pasar, es un bueno, es un handbook en donde nosotros podemos ver cuando estemos atorados en algún diseño, que no sepamos cómo resolverlo, vienen múltiples ejercicios de cómo resolver las cosas, las situaciones. Y ese tipo de manuales, o pues sí, de libros de mano, handbook, se diseñaron o los hace la CI para que el ingeniero de la práctica no tenga ninguna duda de cómo resolver cierta situación. Entonces, este libro también es muy importante que lo tengan por si en algún momento se llegan a trabar o se les dificulta tratar de resolver algún proyecto, pues únicamente vengan aquí y busquen un ejercicio que se le parezca y traten de resolverlo sin problemas. Entonces, pues eso es todo. Espero haya quedado claro la diferencia de por qué estamos usando ACI, cuándo se usan las normas técnicas, por qué estamos usando CFE y no las normas técnicas complementarias de sismo de la Ciudad de México, a pesar de que estamos en un país en donde el machote es copiarle todo lo que dice la reglamentación a Ciudad de México. Ahora, si estamos diseñando una estructura en Ciudad de México, pues bueno, habrá que poner atención a las normas técnicas complementarias. Bueno, entonces, antes de despedirme, nada más quiero enseñarles un poquito el proyecto. El proyecto es pues esta parte. Es un proyecto de estructura residencial bastante regular, afortunadamente, en donde tenemos 3 niveles. Más adelante vamos a ver el tema de la estructuración, pero vemos que de entrada hay mucha regularidad. Acá podemos ver en SketchUp, bueno, acá lo abrimos y esperar que cargue. Pero podemos ver aquí, por ejemplo, en la segunda planta y en la tercera, que esta es la planta tipo, pues que coinciden, ¿no? Que hay muros coincidentes. Bueno, ya cargó. A ver, vamos a esperar. Sale, vale. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, aquí podemos ver nada más, únicamente era importante mencionar nada más, pues ver la geometría, por lo menos de lo que vamos a diseñar, lo que vamos a calcular. Vemos que es una estructura chaparrita, probablemente tenga 9, 10 metros acá al nivel del pretil. Probablemente tenga, no sé, 20 metros. Aquí podemos ver que afortunadamente no tenemos algo de piso blando. Ya platicaremos qué significa piso blando o piso débil, también conocido. Entonces, bueno, pues vemos una estructura regular, pero aún así se debe diseñar por sismo. ¿Por qué? Porque estamos en una zona tipo D, una zona tipo C. Vuelvo a la página, me parece que era la página 25. Para quien no sea muy bueno en geografía y sea de México, se lo paso si alguien no es de México, la edificación, la estructura que vamos a hacer está en esta parte del país. Entonces está medio rozando la zona B, en donde no hay tanto peligro, y la zona C, en donde, por ejemplo, esta es la parte de la Ciudad de México, todo esto es la Ciudad de México y todo esto es Guadalajara. Entonces, pues ahí andan igual, pero con la desventaja de que aquí está sobre un lago y pues acá no necesariamente. Entonces, bueno, eso era todo por esta clase, una breve introducción de los manuales que vamos a usar para el diseño, y nos vemos ahora sí en la siguiente para entrar de lleno.